Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más de patología estomatológica. Hoy vamos a ver lo que son las neoplasias de la mucosa bucal. Bueno, para entender un poquito lo que es la neoplasia de la mucosa bucal, ya en temas anteriores de segundo año habíamos verificado o habíamos conocido la terminología que es una neoplasia, ¿no? Una neoplasia es una formación nueva de tejido, es decir, neos viene de nuevo y plasia de formación. Acá vamos a ver lesiones especialmente de formaciones auto, podríamos decir, autoformadores de lo que corresponde a lesiones. Ellos empiezan a tener una independencia propia para lo que es llegar a un tejido demasiado amplio y dañar las estructuras que se encuentran adyacentes en lo que es la cavidad bucal. Para eso vamos a entrar un poquito a lo que son los conceptos básicos de lo que llamamos nosotros el ciclo celular. El ciclo celular, como bien sabemos, está formado por dos elementos importantes, que es la mitosis y lo que es la interfase, ¿no? Que corresponde a ciclos en los cuales las células se van a ir a multiplicar por un proceso de mitosis. Es decir, una mitosis, una interfase, una mitosis, una interfase, una mitosis, una interfase, que eso nosotros llamamos ciclo celular. La interfase está conformada por lo que nosotros conocemos, G1, síntesis, y lo que llamamos la G2 o la GAP tipo 2, donde empieza todo lo que es el contenido eh, de información genética a sufrir ciertos cambios dentro de lo que es la célula para que posteriormente se pueda dividir en dos células hijas. La regulación de la proliferación celular simplemente está dada por ciertos elementos denominados las quininas, ¿no? En las cuales estos hacen de que la célula pueda multiplicarse o pueda limitarse en su desarrollo como tal. Y los factores de crecimiento son aquellos elementos que van a interferir dentro de la célula para que esta célula pueda crecer o pueda limitar su crecimiento. Muchos de estos factores de crecimiento sufren alteraciones a medida que se va desarrollando la célula como tal, y esto hace que empiece a detener bastante crecimiento o mucho desarrollo de las células o se limitan, lo que podemos hablar de las hiperplasias o hipertrofias o inversamente lo que llamamos nosotros la atrofia. Para conocer un poco vamos a ver el ciclo celular. A esto me refería en lo que mencionaba anteriormente. El ciclo celular estaba dado por dos elementos importantes, que es la mitosis y la interfase, que estaba conformado por lo que es la G1, la fase de síntesis, y la G2 o la GAP2. En sí, el proceso de la mitosis es muy corto dentro de lo que es la célula como tal. Y simplemente esto, la mitosis se refiere al proceso en el cual la célula se va a dividir en dos estructuras hijas, mientras que la interfase es una serie de procesos y procedimientos donde especialmente tiene que ver el material genético, de qué manera se va a duplicar, se va a dividir y se va a traspasar lo que es el código genético o la información genética de una célula a otra célula. Este proceso sí interfiere un poco más de tiempo en las cuales, digamos, tiene una serie de procedimientos la célula para generar dos células idénticamente a la madre. Vamos a ver que dentro de lo que es el ciclo celular, como vemos acá, en horas, les había indicado de que es mucho mayor el tiempo de la interfase como el tiempo de la mitosis como tal. No, si nosotros acá sumamos, especialmente llega a ser la interfase como 20 horas, mientras que de todo lo que es el ciclo celular, entre 1 y 2 horas es la mitosis, ¿no? Lo que llamamos nosotros la citoquinesis, que es la citoquinesis, la división del citoplasma de cada célula, ¿no? Entonces, todos esos elementos simplemente tienen procesos de 2 horas, mientras que el resto llegan a tener casi una serie de 20 horas. Donde la mitosis vamos a ver exclusivamente una división celular, ¿no? Acá vamos a encontrar cómo las células o cómo los cromosomas, de otra manera, empiezan a duplicar su cromatina celular, empieza a hacer la división. Ahí vemos la citocinesis, cómo la célula empieza a dividirse para conformar dos células hijas, ¿no? El apareamiento a nivel de lo que es la línea ecuatorial. Bueno,
Todo este proceso, ustedes ya lo saben muy bien por histología, por patología general, lo que es lo que es la profase, la metafase, la anafase y todos los procesos que implican en sí la mitosis general. Simplemente el resultado de esta mitosis es la generación de dos células hijas idénticas a la madre. Dentro de lo que es la regulación de la proliferación celular, tenemos que tener en cuenta los elementos que les había dicho, las ciclinas, que especialmente están divididas por las ciclinas y las cinasas, dependientes de las ciclinas CD8 y CD6, ¿no? En las cuales son los elementos importantes para coadyuvar en lo que es la duplicación del material genético y la división propiamente de la célula, como vemos acá, ¿no? La duplicación del cromosoma en el proceso de la síntesis, lo que es el control, la división del contenido celular o del contenido de la cromatina en dos tipos y acá vemos cómo ya empiezan a alinearse todos los cromosomas en la línea ecuatorial para después dividirse en números de 23 haploides en cada lado de la célula. Posteriormente, la división celular se va a dar a cabo, ¿no? Todos estos procesos son controlados por las ciclinas y las cinasas, ¿ya? Que son especialmente elementos que permiten que la célula pueda dividirse en dos. Vamos a ver. Ahora, la mitosis no siempre se puede dar en todas las células como tal. Para esto vamos a clasificar a las células en tres tipos. Las lábiles, que exclusivamente son células que constantemente pueden tener división celular, es decir, que constantemente están en una mitosis. Termina una mitosis, comienza otra mitosis, termina una mitosis, comienza otra mitosis. Mientras hay otro grupo que son las llamadas estables o quiescentes, que estas dependerán de la función a la cual están sometidas. Es decir, si hay una necesidad de células, estas células van a dividirse, van a entrar a mitosis. Pero si no existe esta necesidad, entonces se van a quedar quietas, no van a sufrir una mitosis, no van a sufrir un proceso mitótico. Entonces, mucho dependerá del proceso, de la función que van a cumplir estas células. Es decir, que la mitosis en ellas es inestable, es decir, no es inestable, sino de que es dependiendo de las necesidades del organismo. Y finalmente, las células permanentes. Estas no hacen mitosis, es decir, nacemos con un número de células y fallecemos con el mismo número de células, donde las células no han podido realizar ninguna mitosis netamente. Ahí, por ejemplo, están las neuronas con las cuales nosotros venimos al mundo, ¿no? Entonces, estos tipos de células tendremos que reconocer en el momento de también ver una lesión patológica. ¿Dónde se puede llevar una lesión patológica? Es decir, ¿dónde puede haber un cáncer? ¿Dónde puede desarrollar una neoplasia? Especialmente en estos dos tipos de células, ¿no? En las lábiles y en las quiescentes. Mucho que podríamos ver patología cancerígena en células permanentes no se dan. Aunque en nuestro organismo nada es cierto, nada es permanente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos elementos en los cuales nosotros podemos empezar a tener un diagnóstico presuntivo siempre y cuando conocemos qué tipo de células están formando ciertos órganos. Vamos a ver que las lábilas, especialmente donde va a haber bastante mucosa, o sea, bastante mitosis, va a ser en la mucosa bucal, porque estamos constantemente en lo que es cambiando células. Están eliminándose células viejas, se forman células nuevas. Entonces, acá sí vamos a encontrar células lábiles en todo lo que es labio, en todo lo que es encía, es decir, en todo lo que es la mucosa bucal, la mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. Entonces, ahí vamos a encontrar especialmente células lábiles. Después, vamos a ver, perdón, donde vamos a encontrar lo que es elementos especialmente para lo que es el cáncer bucal. Habíamos indicado de que la proliferación de células o la neoplasia pueden ser esto de tipo benigno o maligno, pero muchos de estos se transforman en células malignas y por eso es que vamos a tocar hoy día el cáncer oral. Simplemente el cáncer oral es un crecimiento normal y descontrolado, es decir, aumento de tamaño de células,
que no se puede controlar por esos procesos de regulación anteriormente les había mencionado, de qué elementos de las células epiteliales planas o las células escamosas, que también son conocidas de esa manera. ¿Dónde se encuentran eso? En todo lo que es la mucosa bucal, ¿no? Entonces, eso vamos a encontrar ¿dónde? En labios, en lengua, en piso de la boca, en glándulas salivales, todo lo que es el revestimiento de mejillas, encías y paladar. Entonces, si estamos hablando de que ahí vamos a encontrar células lábiles, entonces son precursores, podríamos decir, o más probables de que en esos elementos se vayan a formar el cáncer oral. Las células malignas pueden invadir tejidos y órganos próximos o distantes y finalmente, si no son tratados, ocasionar la muerte. Desde hace mucho tiempo les habíamos dicho, hacer un diagnóstico presuntivo de una lesión maligna es importante para nuestra área. Y como podemos ver, cuando hay cambios de coloración, cuando hay alteraciones en la coloración como tal, cuando hay proliferación rápida del tejido como tal, entonces también habíamos indicado de que lesiones que no sanan dentro de los 20 días son sujetos a observación para que se pueda hacer un diagnóstico mucho mejor, ¿no? Entonces de ahí viene. El cáncer puede tener bastante etiología desde lo que es una predisposición genética, que quiere decir de que todo lo que son los antecesores, abuelitos, papás, bisabuelitos, puedan o hayan tenido cáncer, a eso llamamos nosotros predisposición genética. Que de alguna manera en nosotros puede estar inmersa este factor genético que puede hacer que se dispare o se gatille un diagnóstico de cáncer, ¿no? Enfermedades sistémicas también puede generar lo que es el cáncer, los hábitos, especialmente hábitos de mordisqueo constante. Ya habíamos conocido los elementos especialmente de estrés celular, ¿no? Influencias iatrogénicas. En algún momento nosotros somos los causantes principalmente para la formación del cáncer. Factores traumáticos, como por ejemplo una constante o lesión intermitente de algún factor traumático. La nutrición, que es importante, la nutrición. Si nosotros no tenemos una nutrición adecuada, no vamos a tener lo que es el sistema inmunológico y cualquier elemento puede ser como gatillo para desencadenar un cáncer. El estrés también es un elemento principal para la formación de cáncer y los factores ambientales. Dentro de esto, el más importante, podríamos decir, o los más importantes que se ha visto dentro de la literatura en lo que es como factor principal o predisponente del cáncer son la parte genética y los hábitos, especialmente hábitos en los cuales el paciente tiende a estar constantemente con eso. Por ejemplo, la nicotina, aquellos que son fumadores consecutivos, aquellos que son alcohólicos, entonces son dos hábitos en los cuales sí se ha visto mayor incidencia en la aparición del cáncer, ¿no? Entonces esos elementos hay que tomar en cuenta. Acá vamos a ver lo que les decía, los hábitos, el alcohol, el tabaco y aquellos expuestos en nuestro medio, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, ya que en otros países se ve mucho, digamos, del alcoholismo, del tabaco, como factores principales para la formación de un cáncer. La radiación solar, que esto sí puede ser un poco más allegado a nosotros por la situación de nuestra altura y por la cercanía más a el sol como tal. Otros factores que vamos a encontrar van a ser las irritaciones crónicas, por ejemplo, la utilización de eh, prótesis mal adaptadas que constantemente empiezan a dañar lo que es el tejido o la mucosa donde va a soportar la prótesis y empieza a tener lesiones. Entonces, una irritación crónica también puede ser predisponente a la aparición de un cáncer como tal. Y acá vamos a ver lo que les decía, la parte de la nutrición. La nutrición es muy importante porque la ausencia de vitaminas, la ausencia de proteínas hace que el sistema inmunológico descienda y pueden ser factores de riesgo, especialmente en la aparición del cáncer. Y otro elemento importante, el virus del papiloma humano, el HPV, que también es factor principal para la formación del cáncer como tal, ¿no? Dentro de estos elementos, o sea, dentro de estos factores de riesgo que pueden ser considerados para la aparición de cáncer, también tenemos que tomar en cuenta que
Todos estos factores van a realizar un trastorno a nivel de la mucosa bucal. Este trastorno ya habíamos visto anteriormente en patología general, el estrés celular y cuáles son las adaptaciones de la célula que tiene que realizar para poder continuar su vida. Y entre ellas habíamos visto la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia, ¿no? Pero un elemento importante dentro de esos cuatro procesos de adaptación era la metaplasia, que en su oportunidad habíamos dicho que la metaplasia es simplemente un cambio de una célula adulta por otra célula más adulta, ¿no? O perdón, con una célula que tiene mejores competencias para desarrollar la función, ¿no? Es un cambio. Pero la metaplasia ya podemos considerar como algo importante en el trastorno de las células como tal. Si bien nacemos con ciertas células destinadas a una función específica, la metaplasia nos está indicando de que tenemos que cumplir otra más restringida, más esforzada. Entonces, muchas veces en este proceso de la metaplasia puede existir muchos cambios a nivel de la célula que pueden incitar a la formación de la displasia como tal, ¿no? Es así que hay que tomar en cuenta los procesos de metaplasia, como vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver la membrana basal, las células ahí, pero que las células empiezan ya a transformar, ya no son los mismos de antes, sino son sustituidos por otro tipo de células, ¿no? Que todavía puede ir desarrollando, de acuerdo a la mitosis, los mismos tipos, pero en otros casos ya invaden completamente y el desarrollo de las células son distintas a lo que era originalmente. Entonces acá tenemos que ver que esto no pueda suceder de alguna manera porque ya es un inicio de algún trastorno a nivel de las células. Vamos a ver acá igual, tenemos una histopatología donde nosotros vamos a ver cómo la metaplasia incide mucho a nivel del tejido, especialmente a nivel de lo que es el tejido en formación, y vamos a ver metaplasias especialmente en todo lo que se desarrolla el epitelio como tal, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta para lo que nosotros sabemos dentro de lo que es el trastorno de las células como tal. Ahora, una vez que tengamos una metaplasia, el camino a una displasia es muy cerca. El camino de una metaplasia a una displasia es cuestión de momentos, de tiempos, en las cuales las células pueden cambiar muy distintamente, pueden cambiar muy drásticamente en la formación o en la forma de la célula, en la estructura de la célula, en la arquitectura de la misma, del mismo componente epitelial. Entonces, eso es que tenemos que tomar en cuenta para lo que es una formación maligna, una formación cancerígena, ¿no? Vamos a hablar de la displasia como tal. Y la displasia, vamos a ver que es una alteración de la citología y de la arquitectura del epitelio como tal, ¿no? Vamos a decir que la displasia es el cambio premaligno del epitelio, donde va a existir alteración celular, como vemos acá, alteraciones de células, y la alteración en la arquitectura del epitelio como tal. Acá vamos a observar núcleos prominentes, como vemos en este caso, núcleos hipercromáticos, demasiado teñidos, pleomorfismo nuclear, donde los núcleos tienen diferentes formas, índice de citoplasma núcleo alterado. Vean cómo este núcleo son gigantes y su citoplasma está disminuida. Vamos a ver aumento de mitosis atípica en muchos de los casos, mitosis anormal. Y finalmente vamos a ver células gigantes multinucleares. Acá estamos viendo la alteración citológica. Más adelante vamos a ver cómo la arquitectura del epitelio empieza a transformarse de la misma manera. Entonces, estos cambios que nosotros observamos acá en la célula nos indican de que ya estamos ante una displasia celular, ¿no? Vuelvo a repetir. Los núcleos prominentes, la hipercromasia o
núcleos pignóticos, el pleomorfismo, la alteración cito, plasma núcleo, mitosis acelerado o aumento de la mitosis, mitosis anormal, células gigantes multiplicadas, son signos de que existe displasia epitelial, ¿no? Cualquiera de estos cambios nos va a indicar que hay una displasia epitelial. Y entonces hay que tomarlo más en cuenta para lo que es su tratamiento como tal, ¿no? Acá vamos a ver especialmente grados en las cuales hay alteración. Acá dice alteraciones arquitectónicas del epitelio donde se encuentra la displasia epitelial. Acá vamos a ver los grados de intensidad especialmente que se determina por la combinación de las células, es decir, por la alteración de las células, y podemos dividir esta intensidad de trastorno arquitectónico de lo que llamamos nosotros epitelio en grados. Un grado leve, ¿ya? Un grado moderado, un grado grave. ¿Dónde vamos a ver un grado leve? En acá, ¿no? Grado leve. Donde va a haber crestas bulbosas. Estas son las crestas bulbosas en la cual hay una alteración en la arquitectónica. Vamos a ver una hiperplasia. Aquí tenemos el aumento de las membranas basales. Y aquí vamos a ver hipercelularidad, que simplemente es la maduración de elementos queratinocíticos, ¿no? Ya va a haber queratinocitos en todo lo que es la estructura del epitelio. Si nosotros sacamos un elemento, una biopsia de este segmento, estoy de seguro de que uno de estos vamos a encontrarnos enfrente cuando nosotros observemos al microscopio, ¿no? Es importante esto observar. Ahora, estas tres etapas que les decía se van a clasificar de la siguiente forma. Vamos a ver una displasia leve, donde las lesiones o las alteraciones de las células que ya anteriormente les he mencionado, como núcleos grandes, prominentes, pleomorfismo, alteración nucleocitoplasma, ¿no? Se van a encontrar simplemente a nivel de las células basales, como observamos acá, ¿no? Aquí existe una alteración y vamos a ver dentro de la microscopía, ya en tejido vamos a ver que esas alteraciones también se reflejan a nivel de la membrana basal, ¿no? A esto le llamamos nosotros una displasia epitelial leve, porque simplemente está sujeto a células basales. Una displasia epitelial moderada ya va a interferir en el estrato intermedio. Como vemos acá, ya vemos células a nivel de la parte media del epitelio como tal, donde ya no solamente están las células basales comprometidas, sino ya hay otro estrato en las cuales se va a encontrar estas alteraciones celulares. De la misma manera vemos acá cómo ya empiezan a formarse esas lesiones bulbosas que hemos indicado y las alteraciones de células se encuentran a nivel del estrato intermedio, ¿no? Y finalmente vamos a ver una displasia epitelial grave, ¿no? Las displasias epiteliales graves son cuando ya las células alteradas han ocupado todo el epitelio. Estas células atraviesan membrana basal y tejido conjuntivo en algunos casos. Cuando es invadido, ya, cuando atraviesan la membrana basal y el tejido conjuntivo, se considera carcinoma epidermoide microinvasivo o invasivo. Es decir, van a romper esta membrana basal, estas células alteradas, y van a romper la membrana basal y se van a inmiscuir hacia tejido conjuntivo. Cuando este grupo de células dañadas, alteradas en forma, ¿no? Porque aquí ya hemos destruido la arquitectura del epitelio, y ingresan al tejido conjuntivo, ahí denominamos carcinoma epidermoide microinvasivo o invasivo. Cuando estas células
alteradas se mantienen a nivel del epitelio sin romper la membrana basal, sin invadir el tejido conjuntivo, se denomina carcinoma in situ y se abrevia como CIS, CIS. O, ¿no? O también denominado carcinoma epidermoide in situ. Entonces, ese tipo de diagnósticos es bien determinar cuando nosotros observamos ante el microscopio. Invasión a tejido conjuntivo, carcinoma epidermoide invasivo. Si no ha roto membrana basal, carcinoma in situ o carcinoma epidermoide, simplemente. Las displasias, vamos a ver acá, son las alteraciones de esto, como vemos las células alteradas en núcleos. Miren aquí, vamos a ver muchos núcleos, acá también, núcleos grandes, alteración de núcleo citoplasma alterado en muchas de las células. Si nosotros buscamos, vamos a ver una mitosis atípica, ¿no? Entonces, todos estos elementos que observamos en la histopatología es necesario tomar en cuenta para el diagnóstico presuntivo. Igual tenemos otra displasia con mucho más claro en el componente celular. Miren estas células, estos núcleos, pleomorfismo nuclear. No sé, estoy buscando acá una mitosis atípica, pero creo que acá está una mitosis atípica, ¿no? Entonces, todas esas células o todas esas alteraciones en la morfología de la célula hay que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de displasia, ya sea leve, moderada o grave. Ya les he explicado a qué se refiere con leve, moderada y grave, ¿no? Vamos a ver la apariencia microscópica de las células cancerígenas, ¿no? O cancerosas. Acá vamos a ver un epitelio normal y acá vamos a ver un epitelio ya lesionado, un epitelio que ya contiene cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver grandes cantidades de células de forma irregular dividiéndose, lo que les decía la mitosis, no se puede observar muy bien. Acá vamos a ver una célula normal, pero acá vamos a ver un núcleo grande con pleomorfismo, ¿no? Volumen citoplasma pequeño en relación a los núcleos, mire. El citoplasma demasiado pequeño a comparación de el núcleo. Y acá vamos a ver una relación normal. Variación en el tamaño y forma de las células. Estas todas van a ser una forma regular o un tamaño regular. Mientras en un cáncer vamos a ver distintas formas como ya anteriormente les he mencionado. Pérdida de características de las células especializadas normales, especialmente aquellas células que tienen ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo, células fibrosas empiezan a tener otra alteración y acá vamos a observar cómo son esas sus alteraciones. El arreglo desorganizado de las células, habíamos dicho de que hay una arquitectura a nivel del epitelio donde las células basales se encuentran y están casi en formas de empalizadas, es decir, bien ordenaditas, mientras que en el cáncer hay una distribución muy como en masa, ¿no? Límites del tumor deficientes definidos. Cuando hablamos de un cáncer que es maligno o infiltrativo, no hay límites en los cuales nosotros podemos observar. Por eso el rango de seguridad para la eliminación de este cáncer es muy amplia. Mientras que en una célula normal siempre vamos a observar bien ordenaditos donde observemos la limitación del tejido como tal. Nosotros sabemos entre lo que es epitelio y entre lo que es tejido conjuntivo. En los tumores o en los cánceres difícilmente vamos a poder tener esa organización visual, ¿no? Vamos a encontrar acá, dentro de lo que son las alteraciones de las células, como había mencionado anteriormente, ya dentro de los controladores o los factores de control, podríamos decir, de las células de la mitosis como tal, está el gen P53, que es el elemento principal que ayuda a controlar, ¿no? El crecimiento celular, la mitosis celular. Pero muchas veces cuando este gen P53 está alterado, puede sufrir lo que llamamos nosotros una alteración mitótica con la producción de células malignas, ¿no? Acá vamos a ver
un epitelio en las cuales puede ser afectada, ¿no? Una célula y puede haber que empiece a desarrollar una célula maligna para comprometer todo el tejido. Ya vamos a empezar a observar una queratosis actínica a nivel del epitelio como tal, resistencia a la apoptosis, porque la P53 hace que la célula entre en un proceso apoptótico, como ya habíamos mencionado anteriormente, que se pueda destruir de alguna manera de forma ¿no? Autodestructiva. Pero cuando no empieza a actuar estos elementos, entonces puede ir desarrollándose. Cuando no se puede reparar a la célula normalmente entra a apoptosis, que ya desde el punto de vista de patología general, la apoptosis es una muerte celular programada genéticamente. O simplemente puede entrar la célula a ser una senescencia o senescencia, como lo menciona acá. ¿Qué es una senescencia? Es el envejecimiento de la célula, ¿ya? Pero que no llega a dividirse, es decir, empieza a envejecer de por sí, pero esta célula jamás llega a multiplicarse. Entonces, cuando estas células no logran repararse, como habíamos visto las adaptaciones celulares, entonces la célula puede seguir estos dos procesos. La apoptosis, muerte celular programada genéticamente, o lo que llamamos nosotros los senescencia. ¿Ya? Es el envejecimiento de la célula sin llegar a mitosis. Dentro de las lesiones preneoplásicas, ¿ya? También cuando hicimos el trabajo de laboratorio, habíamos visto que hay lesiones preneoplásicas en las cuales no podemos hacer un simple alisado o un raspado. Tendríamos que tomar una biopsia. Las lesiones preneoplásicas significan antes de ser nuevas formaciones de tejido, precancerígenas. En algunos casos, ya, las lesiones son consideradas como lesiones preneoplásicas, lesiones precursoras iniciales o lesiones cancerizables. ¿A qué me refiero con lesiones precursoras? Aquellos que van a ser como sujeto de instalación para un proceso de cáncer posterior. El cáncer se puede dar simplemente cuando aparecen estos elementos importantes, ¿no? Estos elementos que implican ya una observación más amplia, una observación más detenida, cuando nosotros vemos una leucoplasia, cuando vemos una eritroleucoplasia, que es una relación, una fusión de estos dos tipos de lesiones. Y en nuestro medio, ahora, en muchos libros y muchos autores están considerando a la queilitis actínica como una lesión precancerígena, ¿no? Especialmente están sometidos a la luz solar constantemente y empieza a desarrollar elementos importantes para la aparición de cáncer. Como les dije, estas lesiones pueden ser denominadas lesiones preneoplásicas, lesiones precursoras iniciales del cáncer, ¿ya? O lesiones cancerizables. Estoy hablando por las tres formas que se les conoce: a la leucoplasia, a la eritroplasia, a la eritroleucoplasia y a la quelitis actínica. Esta es una lesión de una señora, ¿no? cuyo, cuyo diagnóstico presuntivo era un cáncer de mucosa bucal, que estaba en mucosa especializada. Ustedes observan la lesión demasiado grande, ulcerada, donde vamos a ver tejido blanco, una leucoplasia, posiblemente con una eritroplasia. No tenemos lesiones rojizas, eritematosas, lesiones blanquecinas, que pueden conllevar a un diagnóstico desde el punto de vista clínico a ser cáncer bucal, ¿no? Cuando vemos esas lesiones clínicas, debemos sospechar ya que este paciente ha tenido posiblemente ciertas lesiones con anterioridad. Puede haberse sometido la paciente a una inmunosupresión por algún tratamiento sistémico, que haya tenido por mucho tiempo antibióticos o alguna otra
formación farmacológica, que haya habido una disminución en su sistema inmuno, o también enfermedades como el VIH, que su sistema inmuno siempre están deprimidas. Puede existir que haya habido una lesión fibrosa submucosa, es decir, una fibrosis. Como les dije anteriormente, si las fibrosis son diagnosticadas inicialmente con la coloración rosada, idéntica al tejido donde aparece, no tenemos por qué preocuparnos, pero si la dejamos ahí, puede desarrollar cáncer. Entonces, lo principal es eliminar esa fibrosis para que no pueda conllevar a un proceso cancerígeno. Entonces, puede existir una fibrosis submucosa oral, que puede ser la causante del cáncer. Puede aparecer elementos blanquecinos a manera de rayas, así vulgarmente podríamos decir, de caminitos a nivel de lo que nosotros llamamos la mucosa de revestimiento, que pueden considerarse como un líquen plano o lesiones liquenoides, que también hay que tomar en cuenta porque estas son lesiones blanquecinas que en el momento del raspado no se eliminan, pero que no son leucoplasia, pero que sí son lesiones que pueden llevar a una leucoplasia como tal. Vuelvo a repetir, líquen plano, lesiones liquenoides. Las queilitis actínicas son fáciles, clínicamente observables, ya que vamos a observar a nivel de lo que son los labios, a nivel de lo que son las comisuras labiales, como lesiones o como grietas o heridas que se van a desarrollar a nivel de esta mucosa, ¿no? Y bueno, por último, las candidiasis. Toda invasión por hongos van a producir candidiasis. Habíamos conocido 3 tipos de candidiasis dentro de lo que es nuestro contenido temático. Las pseudomembranosas, que son lesiones blanquecinas causadas por la Candida albicans, las candidiasis eritematosas o atróficas, esas que vamos a ver de forma rojiza a nivel de la mucosa bucal, y finalmente las candidiasis hiperplásicas crónicas, que tienen el aumento de volumen del tejido epitelial, que también son causadas por candidiasis o la Candida albicans. Para esto vamos ya a estar listos a una leucoplasia candidiásica, que son también factores o condiciones precancerígenas para la formación del cáncer bucal. Vamos a conocer especialmente estas 3, ¿no? La leucoplasia, la eritroplasia y la eritroleucoplasia. Pero, como les dije, este último simplemente es una fusión de ambas dos, que clínicamente vamos a ver lesiones blanquecinas con lesiones eritroplasias. Y aquí vamos a ver la diferencia entre las dos lesiones. La eritroplasia, que vamos a ver lesiones eritematosas, rojas, y la leucoplasia, lesiones a manera de placa, blanquecinas, que no son eliminados fácilmente. Ese es nuestro diagnóstico principal. Cuando nosotros vemos lesiones en cavidad bucal, debemos tomar en cuenta que estas lesiones no se desprendan fácilmente. Si se desprenden, pueden ser diagnóstico de otra patología, como por ejemplo una candidiasis pseudomembranosa, también una sabuga lingual. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que en el momento de la observación de estas lesiones, si son desprendidas o no son desprendidas. Estas lesiones como la eritroplasia, la leucoplasia, no son desprendibles, que en el raspado no se puede eliminar fácilmente. Ahí va nuestro diagnóstico presuntivo inicial para que nosotros diagnostiquemos como una lesión preneoplástica. Las lesiones preneoplásicas presentan fases clínicas, ¿ya? Donde nosotros podemos observar y podemos clasificar, ¿ya? En leucoplasias homogéneas y leucoplasias no homogéneas. Las no homogéneas podemos subdividir, ¿ya? Especialmente en las eritroleucoplasias, las leucoplasias nodulares y las leucoplasias exofíticas. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La leucoplasia desde el punto de vista clínico se puede dividir en 2 tipos, las leucoplasias homogéneas y las leucoplasias no homogéneas.
Las no homogéneas las podemos subdividir a su vez. Una en una combinación de la eritroplasia con la leucoplasia, denominado eritroleucoplasia. Otra, las nodulares, las leucoplasias nodulares, y finalmente las leucoplasias exofíticas, ¿ya? Entonces, de esa manera, desde el punto de vista clínico, las podemos clasificar a estas patologías. Dentro del esquema, vamos a ver cómo se encuentra un esquema, una mucosa bucal normal, cómo empieza a desarrollar las lesiones, ¿no? De hiperkeratosis a nivel de la mucosa. Va a empezar a aparecer acantosis, ¿no? A medida que va sucediendo o avanzando el tiempo, la hiperkeratosis se va a hacer más presente, más prolongado. La acantosis de la misma manera. Va a haber un aumento a nivel del epitelio como tal. Vamos a ver ya a nivel de granular o nodular, como nosotros llamamos, ya vamos a encontrar lesiones que sobresalen a manera de nódulos. Va a haber una lesión, una mucosa irregular, hiperqueratósica, donde vamos a ver elementos vulvares. Entonces, acá es donde nosotros ya vamos a observar lo que podríamos denominar como lesión leucoplásica nodular, ¿no? Finalmente, vamos a entrar a una etapa de la eritroleucoplasia, una subdivisión de una leucoplasia no homogénea, donde vamos a encontrar donde el tejido empieza a desaparecer de alguna manera, pero empieza a observarse lesiones eritematosas, donde hay una combinación de leucoplasia con eritroplasia, denominada las eritroleucoplasias, que son lesiones más irregulares, hiperqueratóxicas, con lesiones bulbosas. Vean a nivel del epitelio. El epitelio ya tiene lesiones bulbosas, como habíamos visto, ¿no? Dentro de las displasias, lo primero que vamos a empezar a encontrar el epitelio son las papilas bulbosas. Y está un claro ejemplo, cómo a partir de lo que es una leucoplasia, vamos a encontrar la transformación del epitelio y la desorganización arquitectónica del epitelio, ¿no? A tomar en cuenta esos datos. Vamos a ver esta leucoplasia. Una leucoplasia homogénea, ¿ya? Es una lesión predominantemente blanca, como vemos acá, uniformemente plana, con una fina apariencia que puede presentar algunas grietas o hendiduras, pero que no son profundas, son poco profundas. Y si nosotros palpamos, no van a ser duras, van a ser fluctuantes de alguna manera, ¿no? Entonces, acá vamos a observar una leucoplasia homogénea. Mientras las leucoplasias no homogéneas, que vamos a observar acá, es una lesión predominantemente blanca o puede estar combinada con lesiones eritematosas, la eritroleucoplasia. Es una superficie, vean, irregular, nodular, aparecen nódulos, y es una lesión exofítica. ¿Qué quiere decir? Que exterioriza sobre la mucosa. Entonces, acá vamos a ver los dos tipos de leucoplasia. Leucoplasia homogénea, ¿ya? Uniformemente es plana, ¿ya? Y de consistencia no indurada. La leucoplasia no homogénea puede tener lesiones eritematosas, transformándose en una eritroleucoplasia con una superficie irregular, dura, nodular y exofítico. Vamos a ver otra lesión en la cual vamos a mostrar las leucoplasias homogéneas, planitas, lábiles, ¿no? Acá otra leucoplasia homogénea, blanquecina completamente, pero que no están mostrando la placa, como habíamos mencionado en las lesiones elementales, ¿no?
y una leucoplasia exofítica, donde vemos que se desarrolla, que exterioriza al tejido donde se va formando. Si nosotros tocamos esto, va a ser duro. Un tipo de leucoplasia no homogénea, ¿no? No homogénea. Y vamos a entrar a lo que es la leucoplasia verrugosa, ¿no? Una leucoplasia proliferativa, verrugosa, donde vamos a encontrar placas queratónicas, rugosas. Miren estas placas de crecimiento exofítico. Ya les dije, crecimiento exofítico exterioriza. Frecuentemente esto se da en mujeres, donde hay una mínima relación del tabaco, pero te puede existir un factor genético. También pueden ser consideradas como displásicas o invasivas. Puede aparecer una lesión rojiza, pero es muy raramente, ¿no? Y estas áreas de células inmaduras que sobresalen, ¿ya? Son células inmaduras o atróficas, pero que no producen queratínica. Simplemente exteriorizan, pero no son duras para su formación, ¿no? Entonces, es un tipo de leucoplasia verrugoso, cuando vemos bastante elemento importante. Los diagnósticos diferenciales, y justo es donde voy a quedarme para compartir la siguiente clase. Desde acá, los diagnósticos diferenciales de la leucoplasia, ¿no? El tiempo se me ha acortado. Bueno, la próxima ya vamos a estar viendo cuáles son los diagnósticos diferenciales a las lesiones que les he ido mostrando con anterioridad, ¿no? Tengan un buen resto del día y nos vemos en la próxima clase.